mucho, por no decir demasiado, se ha hablado, especulado, escrito a lo largo de los siglos acerca de la infalibilidad de la Biblia, acerca de su inerrancia, acerca de su exactitud. Y vemos confrontaciones a nivel histórico, a nivel arqueológico, incluso a nivel científico y médico. Por eso, en este video que se comparte a través de YouTube y otras redes sociales, quiero traer para ustedes 9 puntos muy importantes, muy claros, precisos y concisos, donde se narra no solo histórica, pero no solo científica, pero no solo teológica, pero no solo arqueológica, la infalibilidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya no estamos en tiempo de andar creyendo ideas, de andar creyendo mitos, fábulas, narrativas, sino atenernos a los datos. Y felicito a las personas que son personas de documentación, personas de números, personas que no solamente creen algo porque así le dijeron o porque así le parece, sino que va a la fuente de la información, va a los datos, a la evidencia. Eso es importantísimo. Es falso aquellos que dicen que para nosotros poder leer la Biblia necesitamos renunciar a nuestro intelecto, a nuestra mentalidad. Eso es totalmente falso. A lo que sí debemos renunciar para estudiar la Biblia es a nuestro orgullo, a nuestro ego, a que yo me las sé todas, a que yo soy estudioso, a que yo soy un maestro, un doctor, un licenciado. Entonces la Biblia ya es un cuento de viejas, de fábulas, de mitos. A eso sí debemos renunciar, a ese ego y a ese orgullo. ¿Por qué? Porque la Biblia no es el único libro que yo he llegado a leer. Ya lo he dicho en otros videos, he leído aproximadamente entre 400 a 500 libros de todo tipo existente en este mundo, en la literatura antigua y contemporánea, por lo cual puedo decir con total certeza que esta información que traigo para ti en este video te va a ser de muchísima ayuda, te va a sentar bases y te va a dar claridad para que tomes una decisión de una manera realmente certera. Nuevamente agradezco a las personas que en YouTube se suscriben, comparten este material con otras personas y dejan sus comentarios. Y sin más, todos sean bienvenidos y ya comenzamos. En primer lugar, hablemos de la periodicidad, el tiempo en el cual la Biblia fue escrita comparada con otros libros bastante conocidos, incluso algunos de ellos los más leídos en la historia de la humanidad junto con la misma Biblia. Está corroborado históricamente y académicamente, ya no es una duda, que la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años. Eso es 1,5 milenio. Eso es demasiado tiempo. No hay ningún otro libro que pueda compararse en este ámbito. En este solo ámbito no hay ningún otro libro que pueda compararse con la Biblia. Podemos revisar algunos de los libros más prominentes de nuestro tiempo y del tiempo pasado y vamos a encontrar obras como Cuento de Navidad de Dickens, que fue escrito en solamente 6 semanas. Podemos encontrar Crepúsculo de F. Meyer, fue escrito en unos 3 meses. El Principito de Saint fue escrito también en unos 6 meses. Los Miserables, un libro bastante conocido de Víctor Hugo, unos 12 años. El Señor de los Anillos, una obra muy grande, amplia y compleja que básicamente fue llevada al cine y no demoró más de 15 años en ser escrita por su autor, J.R. Tolkien. El Corán, ¿sí?, que es un libro que muchos equiparan con la Biblia, lo comparan y lo usan, y es uno de los libros que usa como base una de las religiones más grandes del mundo, como es el Islam, y no fue escrito en más de 23 años, según la cronología histórica real. Entonces vemos que este libro, a pesar de que lo equiparan con la Biblia, etcétera, etcétera, 23 años realmente es una edad relativamente corta para una vida humana. El Mahabharata, que es un libro bastante conocido también en la literatura por su antigüedad y su extensión, no fue escrito en un periodo de más de 100 años. Se le atribuye a su creador Vyasa, pero no fue escrito realmente en un periodo superior a 100 años, porque se entiende que fue un solo autor el que lo escribió y obviamente nadie podía vivir más de 100 años en ese tiempo. La Odisea de Homero,
como último libro que tendríamos para citar, también se entiende que fue escrito en bastante menos de un siglo, porque realmente está narrando acontecimientos ocurridos en solamente unas décadas. Entonces, cuando vemos todos estos libros que son cúspides de su campo en la literatura, en sus países, en sus regiones donde fueron creados, o el ámbito que abarcan, etcétera, vemos que realmente ninguno de ellos fue escrito en más de un siglo. Incluso hay libros que fueron escritos por varios autores, obras compilatorias que tampoco excedieron a un siglo. Y eso es algo realmente interesante. ¿Cómo es posible que la Biblia pueda haber sido escrita en alrededor de 1500 años, manteniendo un hilo de ideas, un centro, una columna vertebral, y no haber confusiones, dramatismos, equivocaciones históricas, etcétera, etcétera, como se espera que debería haber? ¿Por qué? Porque si vamos a un historiador de hace un siglo que narró un acontecimiento de la Edad Media y vemos un historiador un siglo después, va a confrontar en muchos aspectos con el historiador de hace solamente un siglo. Va a haber cosas en contra porque hay nuevos documentos, porque hay alguna otra evidencia, porque salió un relato diferente, etcétera, etcétera, pero no generalmente van a estar de acuerdo. ¿Cómo es posible que hace 20 años se creía que el sistema solar era de una forma y ahorita, a la luz de la ciencia, viene y se dice que es de otra forma? Antes creíamos que todos los planetas giraban en un disco alrededor del Sol y ahora se entiende que mantienen órbitas totalmente diferentes alrededor del Sol. ¿Cómo es posible que hace unas décadas se creía que la galaxia era estática o que solamente giraba, pero ahora se entiende solamente unas décadas después que va desplazándose por el espacio? Quiere decir que el escritor de hace un siglo o hace nomás 30 años, 40 años, chocaría de manera rotunda con un escritor de la misma rama de la ciencia de hoy día. Estamos hablando de vidas humanas, no ha pasado ni siquiera una vida. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a la escuela, a mí se me enseñó que solamente habían alrededor de 9 planetas. Luego vienen después y dicen que hay planetas más afuera, pero que los de afuera ya no son planetas, sino exoplanetas, o que ya no son planetas, sino satélites grandes, una cantidad de cambios, transformaciones en la narrativa y en el relato que dice uno, ¿cómo es posible que en medio de mi vida, desde que yo soy joven hasta ahora, todavía hay cambios tan dramáticos, trascendentales en la comprensión del universo, en la comprensión de la naturaleza? Hace unas décadas se decía que los mayores productores de oxígeno eran los árboles, ahora se sabe que el mayor productor de oxígeno es el mar. O sea, el relato de hace una década, 2 décadas, contrasta totalmente y es refutado por el relato de la ciencia actualmente. Entonces, es algo realmente que sí, que con solo este punto deberíamos darle una oportunidad a la Biblia, porque es de esa manera tan agresiva de decir algo y mantenerlo en vigencia durante sus 1500 años de escritura y trascender 2000 años después hasta nuestro tiempo. O sea, 3500 años mantener su posición y su postura sin alteración científica, ni arqueológica, ni ninguna de estas. Eso ya debería ser un punto suficiente para que con humildad pudiéramos darle un punto bueno, un punto positivo a la Biblia. Como punto 2, vamos a ver sus autores. La Biblia se entiende que a lo largo de sus 1500 años fue escrita por aproximadamente incluso más de 40 autores diferentes. ¿Y cómo se narra esto? La mayoría de libros en alguna parte tienen de manera indirecta o incluso en tercera persona narrativas acerca de su autor principal. Cuando vamos nosotros a los 5 libros primeros de la Biblia, podemos deducir que su autor básicamente viene siendo Moisés. Luego pasamos a los libros históricos, llegamos a los Salmos y vamos a encontrar que dice Salmo de David. O sea, que el autor principal de los Salmos fue David. Luego pasamos a Eclesiastés y vemos que la persona que lo está escribiendo se narra como rey en Jerusalén, como el predicador, hijo de David. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está hablando directamente de Salomón. Pasamos a los profetas y se narra claramente que los profetas fueron quienes escribieron sus libros, tanto por sus escritores como por ellos mismos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos ellos hacen alusión a sí mismos en las obras. Yo le dije al Señor, el Señor me dijo, el Señor me envió, el Señor me llamó. Entonces está hablando incluso en primera persona de su respectivo autor. Pasamos a los evangelios y también vamos a ver incluso
cómo de manera directa hace una alusión, por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando dice el discípulo amado del Señor, está hablando en tercera persona de sí mismo. Y pasamos a las cartas de Pablo, donde en el principio de la mayoría dice: yo Pablo, siervo de Jesucristo, por la gracia de Dios Padre, a tal y tal escribo esta carta. Y al final dice: yo Pablo me despido con mi puño y letra y saludo a los hermanos, en cada lugar y toda esta parte. Entonces, no hay ninguna duda con eso. Pasamos a Apocalipsis, que fue escrito por Juan, el discípulo amado, y también lo dice claramente: yo Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando oí detrás de mí, toda esta parte, y a lo largo del libro de Apocalipsis está narrando acerca de Juan. O sea, no hay ninguna duda real, académica, que pueda decir: no, fue un solo autor que lo escribió y lo compiló al final de los 1500 años de la historia que narra, etc. No, no, no. Podemos constatar realmente, y eso académicamente no está en duda. Como ya decía en el punto 1, realmente no existe otro libro que tenga esa evidencia, que tenga esa capacidad de ser sostenido por más de 40 autores en un espacio de 1500 años con una integridad como la que la Biblia tiene. Eso de por sí solo ya es una barbaridad. O sea, realmente si usamos nuestra mente de manera crítica, analítica, realmente nos vamos a dar cuenta que esto humanamente es imposible. No es posible que alguien que vivió hace 1000 años concuerde plenamente con lo que yo voy a decir y yo pueda hablar de él y él haya podido profetizar de mí 1000 años después. O sea, eso realmente no sucede. Hace 20 años decían que el mundo se acabaría en 2010, se acabaría en 2015, que para 2020 las ciudades costeras estarían bajo del agua. Solo 20 miserables años y eso no sucedió ni siquiera por parecido similar. Que el calentamiento global, que el cambio climático, y eso es una total falsa ilusión. Y era algo que hablaban personas de renombre, científicos, premios Nobel, toda esta parte. 20 miserables años, la mayoría de ellos todavía están vivos y no se cumplió. ¿Y cómo es posible que la Biblia, a lo largo de esos 1500 años, más de 40 autores, haya mantenido un hilo tan perfecto? Eso humanamente es imposible. No difícil, imposible. Imposible humanamente de lograrse. Como tercer punto, vamos a hablar de su historicidad. La Biblia es el libro más trascendente en la narrativa histórica. Es decir, no existe otro libro que tenga tanto contenido histórico por aproximadamente 4000 años. ¿Por qué? Porque narra desde que el mundo fue creado, hace aproximadamente 6000 años, y narra hechos históricos a lo largo de 4000 años. Narra acontecimientos como el diluvio, narra acontecimientos como el surgimiento o la decadencia del imperio egipcio, del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego. Todo esto lo narra con una exactitud de detalles que obviamente no es un libro realmente histórico la Biblia, simplemente que como consecuencia de su narrativa y de su mensaje debía incluir estos datos. ¿Sí? No vamos a decir que la Biblia fue creada para traer historia para nuestro tiempo, porque ese no es el propósito real de la Biblia. Pero en su narrativa y en los detalles que involucra y en los acontecimientos que involucraron al pueblo de Israel y a los hijos de Dios, pues básicamente ahí está incluido detalles muy puntuales, muy específicos sobre el imperio babilónico, sobre el imperio griego, sobre el imperio medio persa, como ya lo decía, y son detalles con nombres, con fechas e incluso con ciudades específicas. El libro de Daniel, el libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, los profetas menores, narran el año en el que sucedieron las cosas, el rey que estaba, incluso los reyes que estaban en diferentes lugares, como decir en este tiempo, yo una narrativa y decir el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, etcétera. O sea, estaban narrando algo que coordina y concuerda realmente. Y cuando vamos a los datos históricos de otras narrativas, de libros extrabíblicos, de autores extrabíblicos, encontramos una concordancia realmente espectacular. Entonces es interesante y solo por este punto, vuelvo y lo digo, ya deberíamos darle una oportunidad y otro punto positivo más a la Biblia. ¿Cómo es posible que narre esos hechos en aproximadamente 4000 años con tan perfecta exactitud? Y se atreva aún en Apocalipsis y con Daniel y algunas otras profecías a lo largo de toda la escritura,
de hablar acerca del tiempo final, del tiempo del fin, en los cuales estamos nosotros como humanidad, como existencia humana. Eso es algo realmente espectacular y algo que a mí personalmente me llena de asombro y humanamente, vuelvo y lo digo, eso sería totalmente imposible. Como cuarto punto, vamos a hablar de la parte arqueológica. Arqueológicamente hablando, y cuando se habla de Medio Oriente, generalmente los que son arqueólogos serios, arqueólogos especializados en su campo, en su tema, en su búsqueda de ciertas situaciones, ciertas épocas, reconstruir cierta historia, etcétera, siempre van a tener una Biblia, aunque quizás no toda la Biblia, al menos el Antiguo Testamento, como referencia arqueológica para ubicar un lugar, para buscar algo en ese lugar. ¿Por qué? Porque así se ha hecho con ciudades como Jericó, así se ha hecho con ciudades como Nínive, así se ha hecho con ciudades como Babilonia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Biblia encontramos narrativa como la forma de su escritura, los negocios que se manejaban, las personalidades que estaban a cargo. Entonces, cuando vamos a encontrar la ciudad, necesitamos buscar esos nombres, buscar esos lugares, un templo, buscar un palacio de tal forma, buscar unos jardines colgantes como el caso de Babilonia, buscar X o Y forma para con base en eso saber qué estamos encontrando. Porque si no tenemos una evidencia, un nombre, una fecha, un lugar específico, una forma específica, podemos encontrar un lugar y no saber qué lugar estamos encontrando. Vas a la Biblia y lees de un palacio de tal forma, una muralla de tal manera, que quedaba al lado del río tal, etcétera, etcétera, y tú vas y encuentras ese emplazamiento, tú vas a decir, ok, posiblemente se refiere a tal ciudad. Entonces ya tienes una información para buscar una información específica, una información concreta en el lugar. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque muchos de los sitios que la Biblia narra han sido encontrados y descubiertos por la arqueología. Estamos hablando narrados hace 3000 años aproximadamente y vienen a ser encontrados ahora. ¿Sí? Y hay una cantidad, o sea, si nos quedamos acá podemos gastar días narrando solamente la parte arqueológica que ha sido descubierta, que la Biblia citó y que hace siglos ponían en duda, muchos historiadores, muchos arqueólogos le ponían en duda y decían que era falso, y venimos y lo encontramos hoy en día en nuestra realidad. Ahora, vemos a la Biblia hablando hace aproximadamente 3000 años sobre Egipto, y Egipto existe hoy en día. ¿Sí? Las ciudades de Ramsés, de Sucot, de toda esta parte de Memphis, de Tafnes, han sido encontradas sus ruinas. ¿Sí? Entonces es algo realmente maravilloso que solo por este siguiente punto, vuelvo y lo digo, ya requeriría un siguiente punto positivo la Biblia por sobre todo. Y vuelvo y digo, no hay otro libro que tenga una exactitud arqueológica a un tiempo tan antiguo como lo tiene la Biblia. No existe. Y humanamente vuelvo y lo digo, una cronología de eventos, de lugares, de nombres y de situaciones, humanamente sería realmente imposible. Gracias por acompañarme hasta acá. Por extensión del video vamos a sacar una parte 2 para que puedas interiorizar, estudiar la parte número 1 y en 8 días nos vemos en la parte 2 que será también compartida por diferentes redes sociales. Gracias por comentar, suscribirse, compartir y nos vemos en el siguiente video. Éxitos y bendiciones.